Muy buenas noches, buenos días, mis hermanos, para que se despierten. Buenos días. Ahí se despertaron, qué bueno. Si no, no se despertaban. Muy bien. Bueno, mi hermano Sanón dijo que vamos a estudiar el libro de los Hechos, pero vamos a hacer un paréntesis, mis hermanos. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo y vamos a hablar sobre aquello. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, y vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Y vamos a leer hasta el versículo 25. Dice así. Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús, nuestro amado Señor, aquel que es el buen pastor, aquel que es el gran pastor, aquel que es el principal pastor. A Él sea la gloria. Y aquí dice que Él es el pastor de nuestras almas. Él es el pastor de nuestras almas. Estábamos descarriados cada uno de nosotros. Estábamos extraviados cada uno de nosotros. Y Él nos encontró. Y dice que por lo que padeció, nosotros tenemos perdón de pecados. Y qué hermoso saber que dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, ¿qué dice? Sanados. Por cuya herida fuimos sanados. Y qué hermoso que Cristo nos sanó de nuestros pecados, nos perdonó a cada uno de nosotros. Y por eso hoy podemos cantarle al Señor. Por eso hoy podemos alabarle, podemos glorificarle, porque estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Estábamos extraviados, pero Él nos rescató. Ahora Él es nuestro pastor. Y podemos decir como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el buen pastor, el gran pastor y el principal pastor de nuestras almas. Y vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Jesús como el buen pastor. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan, capítulo 10, versículo 11, dice así. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el buen pastor, no es el asalariado, no es aquel que quiere solamente sacar provecho de las ovejas, sino es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y vamos a hablar y ver un salmo que habla acerca de eso. El Salmo 22 habla del buen pastor que da su vida por las ovejas. Y quiero que me acompañen al libro de los Salmos. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos, a los pechos de mi madre. Versículo 10, Salmo 22, 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Voy a enfocarme en el versículo 1. Ahora, por el momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un salmo mesiánico. Lo escribió el rey David, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y una de las 7 frases de nuestro amado Señor Jesucristo es la que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero que me acompañen al libro de Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice así. Dice Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Junto a él 2 ladrones. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta aquí es, ¿por qué él hace esta pregunta a su Padre Celestial? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la Biblia enseña, y lo podemos ver, y se lo voy a decir en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, 2 de Corintios 5, 21, dice, 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y en ese momento, dice que hubieron 3 horas de oscuridad ahí en la cruz. Jesucristo clamando y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cargando nuestros pecados. Hubo una separación, porque el pecado produce muerte. El pecado produce separación. Y lo que cada persona, siendo pecadora, mereciendo la ira de Dios y la condenación eterna, Jesucristo, nuestro Señor, recibió esa ira, la ira de su Padre, para pagar por nuestros pecados. Nosotros como pecadores que somos, tenemos una deuda. Y esa deuda es la ira de Dios que debe castigar a cada pecador. Y aquí vemos que Jesús dice, Dios mío, confiando en el pacto. Confiando en el pacto, en mi Dios. Él, a pesar de estar ahí solo, abandonado de su Padre por causa de nuestros pecados, él clama y dice, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Un grito de angustia por Él cargando el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, un grito de angustia al recibir el abandono y la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Él confió. Es una profecía de los sufrimientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, mi hermano, ¿nosotros podemos clamar al Señor? Sí, por supuesto, somos sus hijos, sus ovejas. Bueno, todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, hemos creído en Él, podemos clamar al Señor cuando estamos en medio del sufrimiento. Aquí el salmista estaba en sufrimiento y también vemos a Jesús en sufrimiento. Y Él clama y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmista no veía el favor de Dios, no veía la mano de Dios, pero Dios estaba ahí. A veces nosotros no podemos ver la mano de Dios o el favor de Dios, pero Dios está ahí. Pero cuando Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no estaba ahí. Él quedó completamente solo, sin comunión con su Padre Celestial. El abandono total por causa de nuestros pecados es un sufrimiento físico, pero es un sufrimiento espiritual, un sufrimiento emocional. Solo, abandonado, recibiendo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Cuando usted está en sufrimiento y yo, podemos acudir a Él. Él está ahí. A lo mejor pensemos que no está ahí, pero está ahí. Pero Jesús clamó y su Padre no estaba ahí. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros nos presentemos justos delante de Él. Eso es hermoso, porque es una profecía en el Salmo 22, hablando sobre los sufrimientos del Mesías, de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 22 y vamos a seguir. En el Salmo 22:6 dice así, Salmo 22:6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Salmo 22:6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí el salmista dice, soy menospreciado, soy despreciado del pueblo, soy oprobio de los hombres. Y esto lo vemos, y lo más probable que se refiera al desprecio del Mesías. Y si es así, lo podemos ver en el libro de Isaías 53:3. Libro de Isaías 53:3. Dice así la palabra del Señor. Isaías 53, versículo 3. Dice así, despreciado, está hablando acerca de Jesús el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Señor fue despreciado y fue desechado entre los hombres. No lo estimamos. Experimentado en quebranto. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, aplastado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo leímos en Pedro. Por su llaga fuimos curados. Fuimos sanados nuestros pecados. Fuimos liberados nuestros pecados. Ya no hay culpa. Cristo cargó nuestra culpa. Y su justicia nosotros la recibimos para presentarnos limpios y puros delante de Él. Por eso es importante este Salmo 22. Habla acerca de los sufrimientos de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores. Nadie ha sufrido más que nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en el Salmo 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Este de menear la cabeza es un gesto que expresa asombro o burla. El menear la cabeza es un gesto que las personas hacían para expresar asombro o burla, y lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 39. Mateo 27:39. Dice así, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza.
Estaba Jesús en la cruz y los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban, meneando la cabeza. Pero también en el Salmo 22:8 dice así. Salmo 22:8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Esto lo dice el salmista. El salmista David estaba pasando por dificultad. Y él dice, aquí dice, perdón, versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se burlaban de él, le decían, Dios no te va a salvar. Pero David se complacía. Y lo leemos, dice, se encomendó a Jehová, David se encomendaba a Jehová. Líbrele él. La gente le decía, Dios no lo va a librar a David. Sálvele, sálvele, puesto que en él se complacía. Y tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, que también le dicen lo mismo en Mateo 27:43. Mateo 27:43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los fariseos reconocían que él había dicho hijo de Dios, que Jesús había dicho, yo soy el hijo de Dios. Por lo tanto, Dios, ¿verdad? Por eso querían apedrearlo y matarlo, porque era una blasfemia. Jesús decía, yo soy el hijo de Dios. Y también decía, yo soy Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces es importante saber que aquí vemos que ellos reconocieron a Jesús. Vemos también ahí que se burlaban de David, se burlaban del Mesías. Pero en el Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte y mi lengua se pegó a mi paladar. Y vamos al libro de Juan 19:28. Juan 19:28. Dice así la palabra del Señor. Juan 19:28. Lo dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Aquel dador de la vida, creador del cielo y la tierra, estaba deshidratándose por la hemorragia, por el dolor, y clamando dijo, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Pero también vamos a ver que en el Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Salmo 22:16 al final dice, horadaron mis manos y mis pies, horadaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies. En ese tiempo no existía la crucifixión, en los tiempos del rey David, pero proféticamente David, hablando y profetizando hacia adelante los sufrimientos del Mesías, ¿qué decía? Horadaron mis manos y mis pies. Yo quiero que me acompañen al libro de Juan 19:17. Juan 19:17. Dice así. Juan 19:17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,
tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y esto de repartir sus vestidos está en el Salmo 22:18. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados se repartían los despojos de la victoria, lo único que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo: los animales, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dice que él, siendo rico, se hizo pobre y no tenía lugar donde recostar su cabeza, pero Dios le proveía todo. Pero tenía su ropa, pero lo despojaron, quedó completamente solo. Y ahí dice que repartieron sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora hay una frase importante que también la vamos a ver, que dijo nuestro amado Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Juan 19:30. Juan 19:30 dice así, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado. ¿Qué significa consumado? Significa totalmente pagado. La deuda, esa deuda que teníamos delante de Dios, está completamente cancelada. Dice que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y es maravilloso saber que por medio de la sangre del Cordero ya hemos vencido. Por lo tanto, cuando el diablo nos acusa, ya no hay poder, porque Dios nos ve a través de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que esa muerte espiritual, nosotros como hijos de Dios ya no la tenemos. Tenemos vida eterna a través de Cristo. Consumado es. La Biblia dice consumado. Ahora interesante, porque después de decir consumado dice otra frase. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo dice. Y quiero que vayamos al libro de Mateo 23:46. Mateo 23:46. Perdón. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora sabemos que una persona crucificada va a utilizar sus piernas para poder respirar, porque es muy complicado respirar para los que eran crucificados. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando ya iba a venir el sábado? ¿Qué le dijeron los fariseos a Pilato? Para que no queden los cuerpos en el sabbat, le pidieron a Pilato que rompan las piernas de los 3 crucificados para que no puedan impulsarse y así respirar y mueran con dificultad respiratoria, en asfixia. Ese era el propósito. Por lo tanto, cuando fueron quebraron a un crucificado, le quebraron a otro las piernas, pero cuando iban a quebrarle las piernas a Jesús, ya no le quebraron las piernas porque ya Jesús había muerto. Por lo tanto, una persona con dificultad respiratoria es muy difícil que pueda respirar. Perdón, una persona con dificultad respiratoria es muy difícil que pueda gritar. Es muy complicado que pueda gritar. Es muy complicado aún que pueda hablar. Pero si leemos acá, dice Jesús clamando a gran voz. Y eso significa que a Jesús no lo mataron. Él entregó su espíritu. Y eso lo dice también en el libro de Juan 10:17. Juan 10:17 dice así. Dice la palabra del Señor. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y qué hermoso
Qué hermoso que en el momento exacto Cristo entregó su vida. Él no murió por la hemorragia, podemos decir, por esta dificultad respiratoria. Él murió en el momento exacto, gritando a gran voz por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y por eso dice, tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Y dice él, gritando a gran voz, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos a un maravilloso pastor, a un pastor que dio su vida por nosotros, las ovejas. Ahora, Salmo 22, en el versículo, Salmo 22, versículo 22, habla algo también hermoso. Salmo 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso lo vemos en Hebreos. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos. Hebreos, y vamos al capítulo 2, versículo 12. Hebreos 2, 12. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Dice así, versículo 11, vamos a leer, Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y qué hermoso que se cumple. Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Qué maravilloso que ahora podemos decir y somos coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, termino esta parte de que Jesús es el buen pastor. Y eso lo leímos, ¿verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas. Leyendo 2 Corintios 8, 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Un versículo conocido. 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos, dice, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. El Rey del universo, aquel que creó los cielos, la tierra, el mar, decía, tengo sed. Sus vestidos fueron sorteados. Fue despreciado y dice, desechado y menospreciado, varón de dolores. Aquel que es santo, santo, santo. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Aquel pastor que dio su vida para que nosotros seamos sus ovejas. Él es el buen pastor. Y tenemos que confiar en ese buen pastor. Jesús es el buen pastor que amó a sus ovejas hasta el final. Por lo tanto, mis hermanos, podemos decir como Pablo, por lo cual estoy seguro de ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, e está intercediendo por cada uno de nosotros. Él fue quebrantado, aplastado por nuestros pecados, pero es para que nuestra alma sea sanada. Dice, por cuya herida nosotros fuimos curados, sanados. Muy bien, pero no solamente Jesús es el buen pastor, Jesús también es el gran pastor. Y vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos 13:20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por esa sangre preciosa, la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a nuestro amado Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y ese gran pastor lo podemos ver en el Salmo 23.
Vamos al Salmo 23, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En primer lugar, vimos a Jesús como el buen pastor que da su vida por las ovejas. En segundo lugar, vamos a ver a Jesús como el gran pastor, aquel que cuida y protege y provee a sus ovejas. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todas mis necesidades van a ser suplidas gracias a ese gran pastor. ¿Y qué dice el versículo 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de pastos verdes me hará recostar. Una oveja no se va a recostar si es que está en peligro. Solo cuando se siente segura, esta oveja descansa. Pero si no, está ahí atenta. Nosotros tenemos al gran pastor y podemos nosotros recostarnos porque estamos seguros. Y por eso dice el salmista, en lugares de delicados pastos me hará recostar, me hará descansar. Dice el versículo 3, dice al final versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este pastor, este gran pastor, también me va a conducir a estas aguas de tranquilidad, de reposo. No estas aguas turbulentas, no, unas aguas de tranquilidad, donde no hay peligro. Tenemos a ese gran pastor. Versículo 3, confortará mi alma. La palabra confortar habla de restaurar, restaurará mi vida, mi alma. Estábamos perdidos y Dios nos restauró al diseño original. Ahora somos hijos de Dios. Y cada vez que nos descarriamos, ¿qué hace Dios? Nos atrae. Por eso dice, restaurará mi alma, restaurará mi vida, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará, me conducirá nuevamente. Estamos hablando del gran pastor que me da seguridad, descanso, del gran pastor que me da alimento, del gran pastor que me va a conducir, que me va a restaurar, que me va a guiar por amor de su nombre, por causa de su nombre. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vemos en la Biblia muchos ejemplos, aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a los discípulos, no temas. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él va a estar ahí conduciéndome, guiándome por la diestra, por el poder de su mano, de su justicia. Por eso podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Realmente podemos decir que ese es el gran pastor, que nunca nos va a dejar. Con mi hija estamos viendo una película, se llama Punta de Lanza. Es de la vida de los 5 misioneros que murieron en la selva ecuatoriana. Fue una historia hermosa de redención, de liberación, de perdón. Estos misioneros murieron dando su vida para que los guaraní indígenas de selva ecuatoriana puedan conocer a Cristo. Pero no conocieron a Cristo, sino que murieron. Pero las esposas después entraron a la selva y les hablaron del perdón. Pero lo hermoso es que al final de la película, y también hay un libro, donde dice que cuando eran asesinados, ellos vieron ángeles. Ellos vieron cosas asombrosas. Ahora, lo que quiero decir, mis hermanos, es que aún en medio de la muerte, Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté en esa oscuridad profunda, yo no voy a temer porque el Señor está conmigo. Él es mi pastor. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor. Versículo 4 al final, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán consuelo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Preparas la mesa, dice el salmista. Dios prepara la mesa cuando yo estoy en presencia de mis adversarios, de mis enemigos. Ahí estoy. Dios está ahí, preparando para poder alimentarme a pesar de estar en pruebas y dificultades.
Y eso es hermoso. Eso es hermoso porque podemos estar ahí, en medio del valle de la sombra de muerte, ahí con los enemigos, pero Dios aún así prepara la mesa para nosotros, para tener esa comunión, para poder satisfacer todas las necesidades de las ovejas que somos nosotros. Unges mi cabeza con aceite. La palabra ungir también habla de que va a colocar mi cabeza con aceite. Está hablando de darme fortaleza. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente está una palabra que habla de énfasis. Ciertamente el bien y la misericordia, la gracia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de eternidad. Un día vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabándole. Dice, en la casa de Jehová estaré adorándole, morando con él todos los días, por la eternidad. Jesús es el gran pastor que cuida y protege a sus ovejas. Pero también Jesús es el principal pastor que regresará por sus ovejas. Y estamos celebrando la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice 1 Pedro 5:4. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe, el principal de los pastores, cuando aparezca el gobernante, el jefe de los pastores, cuando aparezca el príncipe, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y van a haber coronas para nosotros, sus ovejas. La palabra incorruptible habla de que no va a perecer, que es algo eterno. Son coronas para poder entregárselas a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero dice cuando aparezca. Nosotros esperamos a Jesús. Vino, pero va a regresar. Y quiero que me acompañen al Salmo 24. Salmo 24 habla de eso. Salmo 24 dice, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí está diciendo que a Dios todo le pertenece. Aquí está diciendo de que ¿quién va a subir a este monte? Bueno, a este monte santo, a la presencia del Señor. Nosotros no podíamos, pero ahora podemos a través de Cristo, porque nosotros somos hijos justificados a través de esa sangre preciosa. Pero Cristo sí pudo entrar a la presencia de Dios. Ahora, el versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y al final dice, él es el Rey de Gloria. Selah. Este salmo profético, este Salmo 24, en estos versículos del 7 al 10, estos versículos hablan proféticamente de la ascensión de Cristo después de su victoria sobre el pecado y la muerte, y de su venida a reinar como el Rey de toda la tierra. Y eso lo vemos en el libro de Mateo 28. Mateo 28, versículo 1 dice así. Mateo 28, 1 dice, Cristo nuestro Señor murió, estuvo el primer día de la semana, dice, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y que se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. De aquí va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. A dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces vemos que las mujeres tuvieron asombro, pero gran gozo. Vemos que también querían ocultar la verdad, pero no pudieron, porque estos discípulos comenzaron a predicar la palabra. Y la historia dice que cada uno de ellos murió como mártir, excepto Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. Pero es difícil que una persona muera por una mentira. Ellos murieron por una verdad. Ellos vieron al Cristo resucitado, predicaron la palabra del Señor. Ellos dijeron: Cristo vive. Y cuando decían y eran encarcelados, dice que ellos estaban gozosos de haber sido dignos por padecer por causa del Evangelio. Por eso vamos a ver que si Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad, todo poder me ha sido dado, dice Jesús. Por tanto, vayan, id, vayan, prediquen el Evangelio, enséñenles, bautícenles. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando del gran pastor, estamos hablando del principal pastor, del jefe de los pastores, aquel que un día vendrá. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos al versículo 6. Hechos, más adelante, capítulo 1, versículo 6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, esto es cuando ya Cristo resucitó, se juntó con los discípulos, y los discípulos, dice, le hicieron una pregunta. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús va a venir. Y Pablo lo enfatiza en 1 Tesalonicenses 4:13. Usted puede ver las noticias, puede ver también lo que está sucediendo en el mundo, pero nosotros tenemos que mantener nuestra cabeza en alto predicando la palabra, porque eso nos mandó el Señor, sabiendo que un día
vamos a estar con Él. Y eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. Amén. Cristo nos dio un encargo, ir y hacer discípulos. Amén. Y dice que Cristo un día va a venir. No va a pisar aquí a tierra, sino en el aire. Vamos a ser arrebatados. Cristo va a llevar a sus ovejas, pero después va a venir con sus ovejas. Y vamos al libro de Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Dice así, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, si seguimos leyendo, pero acá lo más importante que quiero enfatizar es que nosotros esperamos a ese Rey de Gloria. Salmo 22 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad, oh puertas, dice, puertas eternas. Lo estamos leyendo en el Salmo 24. Como el principal pastor, va a venir por cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos al Salmo 24, versículo 7. Salmo 24, 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Selah. Aquí vemos 5 veces estas palabras Rey de Gloria. Habla de énfasis. Pero dice que Él es el fuerte y valiente, Jehová, el fuerte y valiente. Y Jesús vino a pelear por nosotros y ganó la victoria. Y dice Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo venció a la muerte, mis hermanos. Pablo dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que apropiarnos de estas verdades. Cristo murió, resucitó, y yo resucité juntamente con Él. Y por eso podemos esperar a ese Rey de Gloria que un día vendrá. Por eso dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Él es el fuerte, Él es el valiente, Él es el poderoso en batalla. Él es Jehová de los ejércitos.
Habrá alguien, como dice en el libro de Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, nosotros, muchas veces como cristianos, es como que viajamos en segunda clase, porque como cristianos es como que nosotros estamos retrocediendo en vez de ir avanzando. ¿Y avanzando a qué? A lo que leímos. Dice que seremos testigos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo estamos viendo en el libro de Hechos. Y dice que estos que trastornan al mundo entero, ¿qué tenían de especial ellos? Eran iguales a nosotros. No había diferencia. Pero ellos vivían estas verdades. Ellos decían, el Señor es mi buen pastor. Ellos decían, el Señor es mi gran pastor. Ellos decían, el Señor es el gobernador de los pastores que un día vendrá. Puede ser hoy. Ahora, quiero terminar. Dice 1 Pedro 2, perdón, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Dice así, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos, os capacite, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Porque, hermano, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dice, os haga actos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero es por medio de Jesucristo. No lo podemos hacer solo. Es por medio de Jesucristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por medio de Jesucristo. Y dice, el cual a Él sea la gloria. No a nosotros, dice en cuanto, dice al cual, a Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. A Él sea la gloria. Recién cantamos una alabanza muy hermosa al estar ante ti. Y ahí dice que un día todos vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si usted está dudando del amor de Dios, no lo dude. Dios le ama, Dios nos ama. Él dio su vida por nosotros. Si usted está dudando del poder de Dios, no lo haga. Él es el gran pastor. Él es el poderoso, el Jehová de los ejércitos, fuerte en batalla. No dudemos de su amor, no dudemos de su poder. Pero si usted está dudando de su regreso, tampoco un día Él va a venir. Y tenemos que nosotros esperar. ¿Y cómo le esperamos? Sirviéndole y adorándole, haciendo su voluntad por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, hemos escuchado tu palabra. Ahora necesitamos aplicarla a nuestra vida. Obra en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el buen pastor, que has dado tu vida por cada uno de nosotros que somos tus ovejas, los que hemos creído en ti, los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en ti para el perdón de nuestros pecados. Pero también hoy hemos visto que tú eres el gran pastor. Eres aquel Jehová, el fuerte y valiente, aquel que está en nosotros. Podemos decir que si Dios es por nosotros, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad para que a ti sea la gloria, para que a ti sea la honra. Gracias, Señor, porque tú eres el gran pastor que nos cuida. Y aunque estemos en valle de sombra y de muerte, podemos decir como el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi gran pastor y estoy satisfecho solamente contigo. Y sé que nada me va a faltar porque estoy caminando en tu voluntad. Tu palabra dice que confortarás mi alma y me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por ser mi buen pastor. Pero también, Señor, dice tu palabra que el príncipe de los pastores va a venir. Y qué hermoso, Señor, que mientras te estamos adorando aquí en la tierra, podemos, Señor, un día saber que vamos a estar contigo y vamos a decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará no solamente a mí, sino que a todos los que esperan su venida. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres el pastor que un día va a venir a llevar a sus ovejas. Señor, descansamos en tu amor, descansamos en tu poder, descansamos en tus promesas. Tú nunca nos dejarás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu verdad, a ser testigos de tu amor, a confiar en tu poder, a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a decir como Pablo, a vivir en ese poder de la resurrección para poder glorificarte, para poder servirte y amarte. Señor, obra en nuestros corazones. Sin ti nada podemos hacer. Y gracias, Señor, porque podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, Padre, gracias. Porque dice Pablo, Señor, Pablo, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro amado Señor Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, como dijo Pablo, quiero que Cristo sea magnificado en mi vida, sea por vida o sea por muerte. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Queremos ser instrumentos. Obra en nuestros corazones. Ayúdanos a buscar tu rostro como Jacob. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, hasta el final, para poder un día presentarnos delante de ti y decir, Señor, por tu gracia y misericordia, he cumplido con todo lo que me has pedido. Ayúdanos a ser fieles, Señor, como tú fuiste fiel hacia nosotros. Padre, perdónanos y ayúdanos a depender totalmente de ti y a vivir en esa vida. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi vida y el morir es ganancia, porque vos vamos a estar en tu presencia. Gracias, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.